Cordial saludo, tutora. Somos del curso Microbiología, grupo número 107, y vamos a hacer un pequeño debate de las preguntas planteadas en la guía. Primera, ¿cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos limitantes de la función y crecimiento de los microorganismos del suelo? Mucho gusto, mi nombre es Laura y los factores intrínsecos los podemos caracterizar por la humedad, que se necesita agua para lograr que los microorganismos se desarrollen en un ambiente completamente natural. El pH va desde la escala de 0 hasta 14. Para lograr un desarrollo normal de los microorganismos necesitamos un pH 7 que es neutro. Y la oxidación y reducción, que es donde el óxido pierde electrones, mientras que la reducción gana electrones. Factores extrínsecos, la temperatura debe estar adecuada para un buen desarrollo, por lo contrario afectaría a las enzimas en la vida del microorganismo. La humedad debe ser relativa, ya que influye más en el alimento, ya que sin su alimento tiene una cantidad baja de agua y disminuiría su multiplicación. Muy buenas noches. Mi respuesta es factores intrínsecos. Se refiere a las características como lo son los microorganismos, la genética y la fisiología. Por ejemplo, la capacidad de un microorganismo para utilizar ciertos nutrientes, resistir la contaminación ambiental y cooperar con otros organismos. Factores extrínsecos. Estos muestran dónde se encuentran las partículas. Incluye los factores como la temperatura, la humedad, el pH, el suelo. También incluye factores químicos, factores ambientales como la presencia de otros organismos, plantas, animales, microorganismos. Estos pueden influir en la distribución y actividad de los insectos y demás microorganismos. Muy buenas noches, mi nombre es Karen Muñoz. Mi respuesta es que los factores intrínsecos son aquellos que dependen de las características propias de los microorganismos como su genética, su metabolismo, su adaptación y su competencia. Algunos ejemplos de estos factores son como la actividad de agua, el pH, el potencial redox y la composición química. Los factores extrínsecos son aquellos que dependen del ambiente donde se encuentran los microorganismos, como el tipo de suelo, la disponibilidad de nutrientes y la temperatura, la humedad y la composición de la atmósfera y las interacciones con otros organismos. Compañero, Bueno, Alejandro, factores intrínsecos. Estos dependen de las características propias de los microorganismos como su genética, metabolismo, adaptación y competencia. Algunos ejemplos son el agua, el pH, el potencial redox. Eh, También existen presencia de sustancias antimicrobianas y el microbio competitivo, factores extrínsecos. Estos dependen del ambiente donde se encuentran los microorganismos, como tipo del suelo, la disponibilidad de nutrientes, la temperatura, la humedad y su composición atmosférica. Yo voto por por la respuesta de la compañera Laura Yulitza. también voto por opino lo opino lo mismo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo se encuentran distribuidos los microorganismos en el suelo y cómo es la dominancia? ¿A qué se debe la diversidad y distribución de los microorganismos en el suelo? La distribución de los microorganismos depende del entorno y es por ello que no todos están en todas partes. Lo podemos encontrar en diferentes tipos de suelos sin importar la profundidad, que son anoxigénicas o superficiales oxigénicas. También depende mucho del grado de pH, ya que si es mayor a 7 es ácido y predominan los hongos, y si es mayor a 7 o neutro, las moléculas tienen una descomposición mucho más fácil. Es decir, que si el pH es mayor a 7, mayor a 8, dominan las bacterias, y si es menor a 7, dominan los hongos. Mi respuesta es la distribución de microorganismos en el suelo varía y depende de muchos factores. La mayoría de los microorganismos que se encuentran en el suelo son bacterias arqueas. Los organismos del suelo más pequeños que no contienen virus se estima que 10.000 millones de células bacterianas viven dentro y alrededor de las raíces de las plantas, una región llamada rizosfera por grano de suelo. bueno, Compañero, los microorganismos se encuentran distribuidos de forma heterogénea en el suelo, formando comunidades complejas y dinámicas que varían según la profundidad, la textura, la estructura y el contenido de la materia orgánica y el grado de perturbación del suelo. La dominancia de ciertos grupos de especies microbianas dependen de su capacidad para aprovechar los recursos disponibles, resistir las condiciones ambientales y competir o cooperar con otros microorganismos.
Los Alejandro. microorganismos en el suelo forman comunidades complejas y dinámicas que varían según sus diversos factores. Bueno, su diversidad de distribución son cruciales en el funcionamiento de los ecosistemas y participan en procesos esenciales como el ciclo de nutrientes. Además, su capacidad para aprovechar recursos y resistir condiciones ambientales influye en su dominancia y cooperación con otros microorganismos. Bueno, la respuesta para mí, pues no sé ustedes qué opinen, a mí me pareció bien la respuesta del compañero Alejandro. A mí me parece bien la respuesta de Karen. Por Voto dos, por a el mí también compañero, me parece mejor la respuesta de Karen. voto por la compañera Karen. Entonces, Bueno, queda la entonces, respuesta de la compañera Karen. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la función ecológica de las bacterias del suelo y los beneficios para la planta? Las bacterias desempeñan un papel muy importante para mantener el suelo en su equilibrio natural, y es por eso que algunas de sus funciones es la descomposición de materia orgánica organizada, liberando nutrientes de aprovechamiento para la planta, como lo son la fijación de nitrógeno con ciertas bacterias, y tienen la capacidad de convertir el nitrógeno atmosférico en formas utilizables por la planta, principalmente la protección contra patógenos. Las bacterias del suelo obtienen función crucial del mantener los suelos sanos y ayudan al crecimiento de las plantas. Algunos roles son ciclo de nutrientes, promoción del crecimiento de las plantas, protección en contra de las enfermedades y mejoramiento estructural del suelo. bueno, mi respuesta es que las bacterias del suelo desempeñan una función ecológica esencial al proporcionar nutrientes, protección contra patógenos y de estimular el crecimiento de las plantas. Estos beneficios son fundamentales para el desarrollo saludable de las plantas en los ecosistemas terrestres. Las bacterias del suelo cumplen funciones esenciales en los ecosistemas terrestres. Algunas de estas funciones incluyen fijación de nitrógeno. Las bacterias simbióticas y libres convierten el nitrógeno atmosférico en formas utilizables por las plantas. Solubilización de fósforo. Producen ácidos y enzimas para hacer que el fósforo sea accesible. Movilización de nutrientes. Ayudan a liberar minerales esenciales como potasio, calcio y zinc. Producción de hormonas vegetales. Regulan el crecimiento y desarrollo de las plantas. Control de patógenos. Producen sustancias antimicrobianas y activan mecanismos de defensa. Y también mejoran la estructura del suelo, aumentan la porosidad y retención del agua. Para mí la respuesta de la compañera Karen está bien. Para mí, la Y respuesta de Alejandro. eso, La entonces compañera- queda la respuesta del compañero Alejandro. Seguimos con la siguiente. Em, Cuarta, explique qué son las Eh, poblaciones microbianas y qué es una comunidad microbiana. es la aplicación de la ecología de poblaciones y la genética de poblaciones para comprender la ecología. La comunidad microbiana son formadas naturalmente cuando diferentes microorganismos interactúan en un ambiente determinado y son capaces de colonizar diferentes lugares. La comunidad microbiana está formada por diferentes especies que interactúan entre sí y crean un orden de trabajo que beneficia la organización y las ideas del líder. Sin embargo, las poblaciones que se refieren a grupos de microorganismos, los cuales son de tipo virus, hongos, bacterias, entre otros, estos comparten características similares, así como funciones escogidas dentro del entorno en el que viven, ya sea que algunos de ellos comparten hábitats o viven en el mismo hábitat. Bueno, la población microbiana son conjuntos de células de la misma especie o grupo taxonómico que comparten características genéticas, fisiológicas y ecológicas y que se encuentran en un determinado lugar o hábitat. Una comunidad microbiana es un conjunto integrado de poblaciones microbianas que están presentes e interactúan dentro de un determinado lugar o hábitat. Esta puede incluir diferentes tipos de microorganismos como bacterias, arqueas, hongos, algas, protozoos y virus. Alejo. Las poblaciones microbianas son grupos de la misma especie, comparten características genéticas y varían su tamaño. Por otro lado, una comunidad microbiana es un conjunto integrado de las poblaciones microbianas que coexisten y interactúan en un lugar específico, y esta comunidad puede incluir diferentes tipos de microorganismos como bacterias, arqueas, hongos, etcétera. Para mí la respuesta del Eh, compañero Duber está bien. Para mí también. pienso igual. Bueno, como quinta pregunta tenemos de que, ¿en qué consiste el efecto rizosférico en la interacción de la planta microorganismo? En la influencia de las raíces de las plantas en el desarrollo de los microorganismos del suelo como resultado de la alteración física y química del suelo y la liberación de secreciones y exudados radiculares dentro de la rizosfera. El efecto rizosférico es la influencia que ejercen las raíces de las plantas sobre el desarrollo y la actividad de los microorganismos del suelo mediante la alteración física y química del suelo y la liberación de exudados radiculares. El efecto rizosférico se refiere a la influencia de las raíces de la planta de sobre los microorganismos del suelo. Esto ocurre debido a cambios físicos y químicos en el suelo. Este efecto puede ser beneficioso o perjudicial para las plantas dependiendo de los tipos de microorganismos presentes y las interacciones que se establezcan. En resumen, la rizosfera es un lugar activo y complejo donde las raíces y los microorganismos interactúan.
en el crecimiento de las plantas. Para mí es la respuesta de la compañera Laura. Para mí, la de Alejandro. Para mí la de Compañe- Laura. la compañera Laura. Entonces quedará la Entonces, muchas, compañera Laura. Muchas gracias a todos y quedaremos al pendiente. nos vemos en la próxima. Feliz noche.